Bien, ahora sí, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos, bienvenidos y gracias por sumarse una vez más a esta propuesta que hacemos desde Capacitación Docente desde Tres Arroyos, en estos 4 talleres gratuitos del mes de agosto, de todos los jueves. Bueno, gracias por los que nos siguen en los talleres que habitualmente hacemos para acompañar los concursos de nivel secundario, los que estamos haciendo ahora para claves para pruebas de selección de inspector en este momento, y un poquito más adelante vamos, ahora en septiembre abrimos el resto de las capacitaciones para el resto de los cargos, pero bueno, hoy nos convoca este taller para abordar la guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas y vulneración de derechos. Para esto, no les dije mi nombre, creo, si alguno no me conoce, mi nombre es Laura Arámbulo, yo formo parte de este equipo de capacitación, junto a mi compañera Tatiana Lescano, que hoy está, bueno, en otro taller ella, y bueno, hemos comenzado desde este año a acompañar a los distintos docentes en pruebas de selección, en concursos, y bueno, desde la experiencia, porque ambas hemos sido inspectoras de nivel secundario, hemos transitado muchos, pero muchos años a nivel secundario, así que bueno, con esta propuesta, y bueno, y hoy, como les decía, para abordar la guía de intervención en situaciones de conflicto, nos va a acompañar otra compañera de trabajo muy querida, Andrea Brarda, ex inspectora de psicología y ex inspectora titular de nivel secundario del distrito de Coronel Pringles, muy cerquita acá de Tres Arroyos, a 100 kilómetros, así que bueno, ella, como es su especialidad, nos va a acompañar en esto. Ya nos conocen muchos de ustedes, y los que no nos conocen, les voy a contar que esto es un taller abierto, que las dudas que ustedes tengan, aquello que ustedes quieran que vuelvan a repetir, consultan, abren el micrófono y bueno, y nos dicen lo que necesitan. Como siempre, vamos a trabajar con un PowerPoint, con distintos abordajes como lo hacemos, y como ya les dije recién, si quieren recibir el material, por favor, escriban su correo electrónico en el chat. Así que bueno, esta presentación breve que les hice de Andrea, la verdad que nosotros valoramos mucho que hoy nos acompañe y se sume a este taller. Así que bueno, creo que no me olvido de nada. Cualquier duda que ustedes necesiten o quieran consultar, nos van diciendo. Así que bueno, nos alegra poder acompañarlos nuevamente con esta propuesta desde capacitación, porque la verdad cada vez somos más y estamos sumamente contentas. Así que bueno, Andrea, te dejo para que inicies, para que vayas contando, y bueno, nosotros vamos a ir pasando esta presentación. Buenísimo, bueno. Muchas gracias por la bienvenida y la presentación. Re grande la presentación. Pero la verdad que sí, las chicas nos conocemos de hace un tiempo. Es un placer trabajar con ellas, como siempre, así que vamos sin más preámbulo a empezar. Bueno, como les decía Laura, hoy nos convoca esto de la guía de orientación para intervención en situaciones conflictivas y vulneración de derechos. Es una comunicación nueva, porque en realidad no tan nueva, en realidad es del año 2023, la anterior había sido realizada en el año 2012, pero que hace un tiempito que están en los distintos niveles y modalidades, habrán visto que el escenario escolar y el escenario social se ha modificado, y esto trajo como consecuencia que la guía de intervención tenga que ser reformulada en función de las distintas problemáticas que fueron dándose en las escuelas, ¿no? Entonces, el propósito del taller, como dice aquí, es comprender la guía como marco de referencia para intervenir en conflictos en limitación de derechos, que justamente a eso apunta, a encontrar distintas formas de resolución de estas cuestiones que suceden en la escuela, que son conflictivas, y son conflictivas en la medida en que aparecen de golpe, o a veces vienen con algunos coletazos, y interrumpen esto que es los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y no dejan que se desarrollen como deberían desarrollarse, ¿no?
irrumpen en el escenario escolar. Esa sería la frase mejor dicha. Y obviamente vulneran derechos que son de nuestros alumnos, derechos que son de todas las personas que estamos habitando las escuelas. Otro de los propósitos es unificar los criterios de actuación, evitando improvisaciones y judicializaciones, innecesarias, porque en realidad cuando nosotros tenemos una manera de funcionar que está planificada, y esto tiene que ver con el plan de prevención de riesgo, sabemos cómo tenemos que actuar, y en la medida en que sabemos cómo tenemos que actuar y qué roles cada uno va a cumplir en las distintas situaciones, va a hacer que la situación se vaya desenvolviendo, se vaya desarrollando de la mejor manera posible. Promover prácticas de cuidado, fortaleciendo la convivencia y el respeto de la vida escolar, tiene que ver básicamente con una de las direcciones de la política educativa, ¿no? Como política pública, esto de la política de cuidado como una de las bases de lo que tiene que suceder dentro de las escuelas. Es una manera también de enseñarles a nuestros alumnos a cuidarnos, a cuidarse, a cuidar al otro y a cuidar los espacios donde estamos habitando, ¿sí? O transitando nuestra vida escolar. Bueno, como les decía, la guía, voy muy rápido, pero ustedes interrúmpame porque por ahí yo arranco y... ¿Está bien? ¿La grita? Vamos bien, vamos bien. Oh, perfecto, muchas gracias. Como les decía, la guía fue creada en el año 2012, pero por estas cuestiones epocales necesitó una revisión. Se fueron haciendo como algunos ajustes a lo largo de estos 10, 11 años que tardó en actualizarse, porque la realidad nos imponía que eso sucediera y finalmente se actualiza en su nuevo formato en el año 2022-2023, porque es la comunicación 1 del 23, y justamente lo que va a hacer es ir orientando cómo nos vamos a ir, cómo van a ser las intervenciones en esta realidad socioeducativa en relación a todas estas cuestiones conflictivas que van surgiendo en las escuelas y que a la vez van vulnerando los derechos, ¿no? Como les decía antes. Rige para todos los niveles y modalidades, de hecho, nosotros trabajamos corresponsablemente, o sea, justamente tiene que ver la corresponsabilidad con este concepto, ¿no? Con el hecho de trabajar de manera intersectorial, interseccional, tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela. ¿Se escucha mal? Ay, a ver si puedo ahí mejoro un poquito. ¿Mejoró? Sí, ahí mejoró, André. No, bien. Buenísimo. Escucho bien, ¿eh? Sí, No. me acerqué un poquito del micrófono, pero ahí los auriculares a veces se mueven y... Bien. Como les decía entonces, es una herramienta que es válida para todos los niveles y modalidades y integra experiencias escolares dentro de los marcos normativos y las orientaciones prácticas. ¿Por qué? Porque la base de esta guía son, si ustedes la miran, van a ver que hay como 2 o 3 páginas que hablan justamente de la cantidad de leyes que están como avalando y que están sosteniendo esta guía de intervención. Empezamos desde lo que es la Constitución Nacional, la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial de Educación, la Ley de ESI, las dos, ¿no? La Nacional y la Provincial. ¿Perdón? ¿Se escucha mal? Estoy escuchando, o si hay alguien que me tiene... parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Entonces le voy a pedir que se mutee. Así no se nos acoplan. Silvina Mabel aparece activada. Silvina Mabel. Ahí está, perfecto. Bien, seguimos entonces. La próxima diapositiva. ¿A quién está dirigida?
les estaba contando en realidad que si ustedes miran la guía, van a encontrar que el sustento normativo, el marco normativo es extenso, porque comprendía las leyes que le dije, las leyes vinculadas a los derechos de los niños, de los adolescentes, a todo lo que tiene que ver con cuestiones de género, cuestiones bueno, violencia, así que es amplio la cantidad de leyes que están sustentando esta guía. Dirigida a inspectores, directivos, docentes, no docentes, porque todos somos parte de las instituciones educativas, por lo tanto todos estamos involucrados en ella, y podemos ser quienes tengamos de manera directa o indirecta vinculación con estas situaciones conflictivas que se pueden dar. Enfoque integral, justamente, porque tiene que ver con entender que nuestros alumnos y nosotros mismos somos totalidades, pero a la vez estamos inmersos en una escuela que tiene aulas, que tiene, o sea, a nivel áulico, a nivel institucional, a nivel social. Por eso hablamos de intervenciones socioeducativas. Reconociendo, promoviendo el reconocimiento de estudiantes como sujetos de derecho, que esto es básico, porque sabemos que todas las leyes apuntan a esto, dentro de este paradigma de los alumnos como la facultad de los derechos adquiridos, y la finalidad es restituir derechos vulnerados y fortalecer la convivencia escolar. Si nosotros miramos todo esto, hay como muchos aspectos a considerar, como les decía, el proyecto institucional, dentro del proyecto institucional el plan de prevención de riesgos, dentro del plan de prevención de riesgos todas las acciones que tenemos que hacer para evitar situaciones que se puedan evitar obviamente, y todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar, y junto con la convivencia escolar, todos los espacios de democratización para que podamos generar acuerdos que nos permitan esta habitabilidad de las escuelas. Bien, seguimos entonces. Dentro de esta actualización aparecen 4 ejes que van a atravesar la vida escolar y que van a ser los que nos hicieron pensar en los núcleos problematizadores de esta guía de intervención. Y estos ejes son el eje de la ESI en relación al género, y esto que dice acá, ¿no? De reconocer los cambios sociales y políticos de las mujeres y colectivos LGBT y más, y en la lucha por la equidad. Avances que impactan en la vida cotidiana de las escuelas y deben ser considerados en las intervenciones socioeducativas, en la política pública de la ESI, en la provincia de Buenos Aires, considerando que hace también unos años se creó la Dirección de Educación Sexual Integral. Saber que existen lineamientos curriculares que están desde el año 2008 y que fueron trabajados por el Consejo Federal de Educación en relación a cómo trabajar estos contenidos de la ESI, entender que la ESI es transversal, no tenemos contenidos específicos, o sea que lo vamos a poder trabajar desde distintas áreas, desde distintos espacios curriculares en las escuelas y en la vida misma, en el transcurrir cotidiano. Y bueno, como les decía antes, estas discusiones que son sociales, culturales y educativas que tienen que ver con este tiempo histórico en el que estamos nosotros viviendo. El segundo eje que aparece es el de las redes sociales. Las redes sociales tienen un impacto muy fuerte en nuestras comunidades educativas. Sabemos que, yo no recuerdo exactamente en qué año fue, pero hay un documento de la Dirección de Psicología que hablaba en su momento de las veredas digitales. Esto creo que ya pasó de las veredas digitales y de pronto nos encontramos con que hay un montón de situaciones que tienen que ver con la vida transcurre dentro de las redes sociales y fuera de las redes sociales. Entonces, bueno, ¿dónde se originan las situaciones conflictivas? ¿Dónde se viralizan? Esto que en algún momento sucedía muy a menudo de estar filmando peleas y cuestiones y mandar fotos y los hostigamientos, los grooming, los sexting, como todo esto, que es parte de la vida, o sea, no es algo que nosotros podamos sacar del escenario social, ya no solamente del escenario escolar, y por ende tenemos que trabajar con esto, porque esto no va a cambiar. Entonces requiere que
haya nuevos encuadres y nuevos enfoques para poder abordarlos, ¿no? ¿Seguimos? La judicialización es otro de los ejes. De pronto encontramos que hay situaciones que aparecen en la justicia que antes se resolvían puertas adentro de la escuela o dentro de la comunidad, y ahora nos encontramos con que hay denuncias, aparecen organismos judiciales dentro de las intervenciones educativas y por ahí las escuelas no saben que esto está sucediendo. Las denuncias que hacen las familias por fuera de la escuela y que impactan dentro de la escuela, o que de pronto se le hacen al personal de la escuela y el personal no está enterado. Que, bueno, son procesos que lo que están haciendo es obstaculizar la resolución de estos problemas eh, pedagógicamente. Lo que no quiere decir que como ciudadanos no tengamos derecho a hacer las denuncias correspondientes en caso que sea necesario, que así tenga que ser. Y de hecho, la escuela misma acompañaría en esas cuestiones. Lo que, cuando estamos diciendo esto de obstaculizar, tiene que ver con que hay ciertas situaciones que pueden ser interesantes para trabajarlas también como contenido pedagógico. Entonces, el conflicto puede ser algo pedagogizable, ¿sí? El cuarto eje es la patologización o la medicalización dentro de la escuela, y esto es como que de alguna manera nos estaría llevando a una cuestión biologicista o de considerar dentro de los marcos de lo que es la enfermedad o enfermedad, algo que a lo mejor es simplemente una diversidad. Entonces, dentro de esta diversidad puede ser que obviamente haya complejidades y obviamente tenga que ver también, o tal vez no tan obviamente, pero bueno, tenga que ver también con la construcción de las subjetividades a lo largo de la vida, ¿no? Y volvemos al tema social, que la escuela no está alejada de lo que pasa fuera de ella. Entonces, no podemos reducir los conflictos a categorías médicas y pensar que si a los chicos les damos una medicación, se terminaron los problemas. Acá es donde nuevamente tenemos que pensar en la generación de redes y de lazos y de formas de trabajar todo lo que esto trae aparejado desde un enfoque educativo y socioafectivo, que no es solamente clínico, ¿no? Bien. Un poquito más, las consideraciones generales. Estos son los títulos que van a encontrar ustedes dentro de la guía, dentro de los que son las consideraciones. Algo hemos hablado ya, he hablado de lo que venimos diciendo, pero bueno, dentro de las consideraciones generales aparece la conflictividad como algo que está presente de la escuela y forma parte de la vida social. Como les decía hace un ratito, el conflicto puede ser una oportunidad pedagógica si se aborda adecuadamente, y no todos los conflictos son violencia, y hay que analizarlo cada uno dentro de el contexto en el que se está desarrollando. Por otro lado, es sumamente importante el tema de la mirada adulta, porque la mirada adulta es la que va a permitir que podamos hacer intervenciones que son en tiempo y en forma, evitar las escaladas. A veces nos pasa, nos ha pasado, seguramente ustedes en sus distintos lugares también, que estábamos sabiendo a partir de alguien que nos cuenta o que está preocupado, vemos preocupación en un grupo, porque van a pasar determinadas cosas. Bueno, ese estar alerta es lo que nos permite una escucha, una mirada, una forma de intervenir antes de que los sucesos se produzcan. Y por otro lado esto, ¿no? Las escuchas asertivas, las palabras justas como herramientas centrales del cuidado y formas de mostrarle a nuestros alumnos, a nuestra población escolar, que hay diferentes maneras de poder resolver cuestiones conflictivas, que no necesariamente tenemos que llegar a, por ejemplo, la violencia. La autoridad pedagógica, que también es un tema que hay que tener en cuenta, porque es algo que vamos a ir construyendo a partir del diálogo, de reconocer al otro,
de saber que hay una simetría, que la simetría está dada porque nosotros como adultos tenemos ciertos conocimientos que los otros no tienen, sobre todo si hablamos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Que tenemos la responsabilidad la responsabilidad a nuestro cargo de ellos, de su cuidado, y tiene que ver también con cuestiones pedagógicas. Pedagógicas quiero decir, cómo trabajamos el tema de la enseñanza y cómo vamos viendo las cuestiones de aprendizaje. Porque si nosotros estamos hinchados y estamos mal y no nos sentimos contentos, no estamos bien a la hora de trabajar en el aula, que es normal que suceda también porque pasan muchas cosas dentro del aula, es muy difícil contagiar motivación o contagiar ese ánimo a nuestros alumnos, ¿no? Bien, dimensiones de la intervención socioeducativa. Como les decía, ¿no? Una de las dimensiones, tal vez una de las primeras, es el aula, porque es donde nosotros vamos a establecer ese vínculo educativo, digo, nosotros como profesores, nosotros como preceptores en el caso del nivel secundario, como maestros en el caso del nivel primario, como equipo, en el caso de los equipos de orientación escolar, ¿no? Y que obviamente nos necesitamos todos a la hora de trabajar con nuestros alumnos. Sabemos que el aprendizaje es grupal, que se potencia, que se construyen acuerdos para la convivencia, para poder sostener la vida institucional, y esto que decíamos, ¿no? Poder trabajar el tema de los AIC, como tal es fundamental. La segunda dimensión es la institucional, donde, bueno, claramente los acuerdos institucionales van a tener impacto en la vida institucional. El sistema de reglas organiza la vida social de la escuela, o sea, porque la escuela es un espacio que no solamente estamos ahí aprendiendo y enseñando, estamos viviendo. Hay una buena cantidad de horas de nuestra vida que las pasamos dentro de la escuela. Tenemos que pensar que hay desigualdades, pero que esas desigualdades tal vez las tendremos que revertir, transformar, buscarle la manera de que se transformen en cuestiones que sean beneficiosas para nuestra convivencia, para nuestro estar, ¿no? Esto de entender que lo diverso también enriquece. Bueno, y clave, ver cómo resolvemos los conflictos. La tercera parte, la tercera cuestión sería lo comunitario, ¿no? La escuela, como les decía, está dentro de una sociedad, dentro de una comunidad, y por ende las necesidades y las demandas sociales son parte, van a impactar en la escuela, van a entrar, si no por la puerta, por la ventana, pero por algún lugar van a entrar. Obviamente necesitamos la participación de las familias, porque si logramos el compromiso de la familia va a ser mucho más fácil trabajar estas cuestiones que hablaba hace un ratito institucionales, porque hacemos que las familias se sientan parte de la institución. Es difícil. Entonces que muchas de las cosas que estoy diciendo te van a decir cómo lo logramos, cómo lo miramos, pero es hacia donde tenemos que apuntar, ¿no? Organizar democráticamente los vínculos, por eso volvemos a todos los acuerdos institucionales, la participación de toda la comunidad educativa en el armado de los acuerdos institucionales, la participación de las familias como parte de estos acuerdos. Y de ese modo lo que decíamos, ¿no? Trabajamos de manera compartida estos objetivos que tenemos a nivel escuela. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Sí, André, por ahí alguna de las chicas puso que escuchaba bajito, por ahí, y allá Milva ha levantado la mano, y si querés te escuchamos, Milva. Dale, Emilia. Hola, Milva. Lleva la mano levantadita. Ahí a lo mejor,
habrá sido por error, no sé. Pero bueno, si abrí nomás el micrófono, Milva, que no hay problema de que... Ah, ahí está, no hay problema, no hay No problema. pasa nada, no pasa nada. Para el resto, cualquier duda o cualquier cuestión, acá estamos, ¿eh? Seguimos, Andrés, si querés. Bueno, seguimos. ¿Qué acciones institucionales nos va a permitir, vamos a poder trabajar? Bueno, la guía nos va a dar ciertas orientaciones, cierta forma de meternos en esta resolución de los conflictos, ¿no? O sea que por ahí nosotros podemos tener la mejor voluntad, pero a lo mejor nuestra mejor voluntad no es lo que no es lo que tenemos que hacer porque meteríamos la pata. Bueno, acá nos dice cómo intervenir. Entonces, lo primero, incorporación de la prevención en el proyecto institucional. Esto es súper importante. Nosotros trabajamos desde la prevención. La idea es que las cosas no sucedan, no escalen. Sabemos que es imposible, las cosas igual van a suceder, pero el eje de la prevención es fundamental. Establecer condiciones organizativas para anticipar y abordar los conflictos. Un poco esto que habíamos hablado antes, ¿no? Ir como previendo. Nosotros tenemos un proyecto institucional que nos va a permitir, es como la planificación de la institución. Bueno, dentro de esa planificación institucional tenemos que pensar cómo podemos abordar estos conflictos que se pueden ir dando de manera organizada, para no que cuando se den determinadas situaciones no nos generen un problema mayor a la situación que por ejemplo, por decir algo, si dentro del plan de prevención de riesgo, seguramente ustedes lo tienen. Si algún alumno o alguna de las personas que está dentro de la escuela se accidenta, bueno, ¿cómo actuamos? ¿Quién llama? Supónganse que haya que llamar a la ambulancia. Bueno, ¿quién se va a encargar de eso? ¿Quién se va a encargar de asistir a la persona? ¿Cómo vamos a ir repartiendo los roles? ¿No? ¿Cómo abordamos los conflictos? Definir roles y responsabilidades de intervención, los equipos de conducción, siempre, los equipos de orientación escolar, docentes y preceptores. Esto es sumamente importante porque piensen que cuando nosotros hacemos las redes, las reuniones de equipo escolar básico, las personas que van a estar en las redes son las mismas personas que están en la escuela, entonces de pronto podemos pensarlas en esos términos, las intervenciones, ¿no? En cuanto a las responsabilidades y roles atendidos. Diseñar estrategias socioeducativas centradas en sectores más afectados. Bueno, ¿quién, desde qué lugar, cómo hacemos estas intervenciones? ¿Cómo trabajamos en red con otras instituciones de la comunidad, de la sociedad? ¿Sí? Bien, seguimos. Generar espacios de escucha grupales e individuales para contener y prevenir. Es parte de la prevención, cuando nosotros generamos estos lazos de confianza, ¿no? Podemos trabajar temas que son a nivel grupal, por ejemplo, cuando hablamos de consumos problemáticos o cuestiones de violencia de género o relaciones violentas. Bueno, podemos trabajarlo a nivel grupal, podemos trabajarlo a nivel individual. Cuando abrimos los espacios de escucha, cuando abrimos la posibilidad de que el otro pueda expresarse, ante ciertas dificultades que puedan aparecer, van a saber quiénes son los referentes a los que se pueden dirigir, porque a veces nosotros decimos, bueno, la gente del equipo, a lo mejor no es la gente del equipo la que más confianza le genera a uno de nuestros alumnos, y sí puede ser un profe de matemáticas, sí puede ser el preceptor, sí puede ser el secretario, digo, cualquiera de los que estamos dentro de la institución, podemos ser estas personas de confianza que es quien puede acompañar o quien puede ser el primero que recoja la inquietud, la problemática. Mantener activa la articulación con redes comunitarias intersectoriales, esto que lo decías, ¿no? Podemos trabajar con los clubes, podemos trabajar
en el caso de los distritos que tienen SEC, trabajamos con los SEC de manera articulada, trabajamos con a lo mejor las salas de primeros auxilios. Tenemos que empezar a abrir todas las posibilidades para que se generen lazos sociales que puedan sostener, o sea, estas redes que puedan sostener las situaciones que van pasando, sin dejar de lado los servicios de prevención de cada distrito, todo lo que ustedes consideren que puede ayudar a resolver las problemáticas o resolver los conflictos que puedan surgir en la escuela. Andrés, perdón, quiero agregar, porque por los nombres que veo, sé que muchos de los participantes de este taller están inscritos en el concurso de director de nivel secundario y seguramente otros también estarán queriendo participar en alguna instancia de evaluación, y tanto en el nivel secundario como el resto de los niveles o modalidades siempre decimos esto, que es clave trabajar con otros. En la escuela no se resuelve nada solo, siempre con otros. Entonces, si soy director, junto a mis equipos, equipo de conducción, equipo de orientación escolar, con los preceptores, con los de MATP, con los profesores, siempre busco el espacio para anticiparme a situaciones posibles en nuestra institución y así siempre tener un plan de intervención, así siempre tener un protocolo, así siempre tener respuesta, ¿verdad? Y si me preparo para el inspector también, el inspector nunca solo, el inspector aborda situaciones con la mirada del equipo de inspectores. Trabajo con el inspector de psicología, con el inspector de educación física, con el otro inspector de nivel, con el inspector de primaria, pero siempre abordamos todas las situaciones con la mirada de todos. Eso genera compromiso, responsabilidad, y al director o al resto de los inspectores entiende que siempre estas decisiones son en conjunto. Así que todo esto que estás conversando y que estás explicando, Andrés, es muy importante para cuando nosotros planteamos un plan de intervención, así sea en una prueba escrita como director o en otra instancia de evaluación, siempre es un nosotros, siempre es con el otro, siempre es con la mirada del resto. Eso quería agregar. Perfecto, sí, desde ya. Que de hecho, bueno, la guía lo dice todo el tiempo, esto de estamos trabajando con otros, dentro de la escuela y fuera de la escuela. No sé si me quedó algo más de la otra diapositiva. Creo que no, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Primeras intervenciones. Ante determinada situación, cualquiera que sea, siempre tenemos que atender, damos prioridad a las personas que están afectadas. ¿Sí? Cuando damos prioridad, ustedes saben que dentro de esto de la contención, de la escucha, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Del estar atentos, de la mirada, del acompañamiento, y como decía Laura también, si no podemos nosotros por ahí dividirnos y estar en un mismo lugar, porque a veces los conflictos obviamente son grosos y requieren que estemos presentes en dos lados a la vez, y es imposible, pero sí esto, al trabajar con otro, al estar con nuestros equipos, al tener un protocolo de acción, esto que les decía antes, ¿no? Que lo podemos pensar, si quieren, desde el plan de prevención de riesgo hasta los protocolos de acción ante cualquier cuestión, bueno, sabemos que tenemos que podemos contar con las personas que están conformando nuestro equipo de trabajo, porque nosotros como escuela somos un equipo de trabajo, y esto lo tenemos que tener súper claro. Resguardar integridad física y emocional de la persona, esto que tiene que ver con la contención. Tenemos que escuchar, pero sin juzgar, sin emitir ningún tipo de opinión, y siempre considerar que el relato del otro es válido. Registrar lo que sucede, súper importante. Se registra todo el tiempo. Si hacemos actas, las actas tienen que estar bien hechas. Bien hechas quiero decir, fecha dentro de las personas que están presentes, el motivo por el cual se está escribiendo el acta, las firmas y las aclaraciones, los números de documento, porque
las actas son documentos que tienen validez legal, entonces tienen que estar bien conformados. Depende lo que nosotros estamos haciendo, tenemos que registrar los informes, tenemos que ir actualizando la situación en cada uno de los trabajos de los alumnos con los que estamos trabajando. De hecho, nosotros sabemos que las situaciones de conflicto se van actualizando cada vez que hay un movimiento. Eso nos tiene que servir a nosotros también de guía de acción. No solamente las hago para cumplir con lo que viene el inspector de psicología, porque me van a decir que tengo que hacer el informe trimestral y tengo que... No, tiene que servirme, o sea, ya que tengo el instrumento, utilicémoslo a nuestro favor. Tiene que servir para saber dónde estamos parados, cómo continuamos, cómo prevemos lo que pueda suceder. Informe del equipo de conducción, informar al equipo de conducción y al EOE si existe en el caso de que no seamos el EOE o el equipo de conducción quien esté involucrado. Preceptor, qué sé yo. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de alguien que vemos que tiene lesiones, que se autolesionó. Bueno, yo, profesor, me doy cuenta. Informo al equipo de orientación escolar, informo al equipo de conducción. Y a partir de ahí se establecerá la manera en que siguen las intervenciones. Sí, ¿Puedo aclarar algo? Sí, Perdón. sí, dale. Yo te escucho y pienso en la prueba, sí, en la prueba escrita de director. Sí. Fíjense la importancia de tener un protocolo y de que el director sea quien pueda comunicar y trabajar con todo el personal de la escuela este tipo de situaciones. Porque un docente tiene que saber, si ve a un estudiante, por ejemplo, con una autolesión, automáticamente tiene que saber cuál es el protocolo que sigue. Tiene que ser una acción cotidiana, o sea, un conocimiento acabado de todos los docentes, de los preceptores, de todo el personal. ¿Por qué? Porque es una política de cuidado. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros estudiantes. Por eso, prestar atención, mirar, consultar a los chicos, prestar atención a las situaciones que son muy importantes en la escuela. ¿Por qué? Porque estas pequeñas acciones son alertas que si las comunico rápidamente, vamos como adelantándonos a cualquier situación. Es muy importante esto de las primeras intervenciones. Y como director tengo que ser la cabeza de que pueda detallar esto, rápidamente comunicar, que estos protocolos estén aceitados en la escuela. Por eso la importancia de escribir, ni hablar después, en septiembre vamos a hacer algo sobre actas escolares, porque fundamentalmente es muy importante escribir, muy importante el escribir, después veremos por qué. Hasta ahí. No, perfecto. Es que sí, hay algo que nos pasa a veces, y ahora lo voy a decir como equipo. Vamos por el pasillo de la escuela, aparece un docente y dice, che, ¿sabés qué? Pasa tal o cual cosa, pasó tal con fulanito, y en realidad me lo está contando en el momento en que voy caminando a trabajar en un salón, y me lo cuenta así como que parece al pasar, y a lo mejor la situación requiere que nos sentemos a hablar. Entonces, cada una de las cosas que yo voy recibiendo, la tengo que escribir, porque es la probanza que tengo. Entonces, como directores, como inspectores, como equipo, tengo que tener el testimonio, el elemento, la prueba de lo que a mí me están diciendo. Bueno, en tal momento me dijiste tal cosa. A ver, explícame cómo es, sentamos, y después a partir de ahí la intervención. Si no es muy difícil de intervenir. Entonces, informamos al equipo de conducción, informamos al EOE de acuerdo al protocolo como lo tiene la escuela pensado. Si no hay equipo de orientación educacional, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que informar, el equipo de conducción tiene que informar al inspector y el inspector verá cómo hace el movimiento para que o bien venga un equipo distrital y trabaje con la situación, o bien vea de qué manera él se va a involucrar para poder trabajar la situación. ¿Sí? Si la situación es grave, notificar a los inspectores. Y a los inspectores, digo, tanto a los de nivel o modalidad,
porque no trabajamos, como decía hace un ratito Laura, no trabajamos solos, los inspectores trabajamos en conjunto. Entonces, es sumamente importante que todos los inspectores que estén vinculados a esa institución estén sabiendo qué es lo que está pasando en relación a determinada cuestión grave. Mantener la reserva de la identidad de los alumnos, de los estudiantes, sumamente importante, esto ya lo sabemos. Sabemos por eso que trabajamos con iniciales, no damos los nombres. Activar las redes de apoyo y derivación según sea el caso. Y volvemos a lo mismo. Las redes que pudimos construir, y acá es sumamente importante que los equipos puedan construir redes de trabajo con otras instituciones de la comunidad, ya sea salud mental, deportes, ¿sí? Lo que sea, lo que haga falta. Bien, seguimos una más y nos metemos en las violencias en las escuelas. ¿Puedo hacer un comentario? Disculpa, Andrea. Sí, por favor, dale. Algo que faltaría en la anterior filmina es la comunicación a la familia inmediata. Obviamente, sí, tenés razón. Igual creo que aparece en otra, pero no importa, tenés razón. Lo primero que tenemos que hacer es informar a la familia de la situación que se suceda. Sí, salvo que se presuma que puede ser una situación del ámbito intrafamiliar, ¿verdad? Exactamente, ahí tenemos otras cuestiones, pero eso lo vamos a ver porque las que vienen siguen. Aparece justamente esto de dónde aparece la cuestión conflictiva. Bien, violencia en la escuela. Inicialmente que esto de no hay un solo formato de violencia, hay distintos formatos de violencia, van a depender de varias cuestiones, lo social, lo cultural, lo histórico, surgen de las relaciones sociales, porque obviamente en las escuelas son espacios donde hay prácticas permanentes, relaciones y vinculaciones sociales. Entonces, volvemos a lo que decíamos antes, todo lo que es visible en la sociedad es visible dentro de la escuela. Y obviamente van a impactar en el escenario escolar. Por eso también esto de escenario escolar. El escenario escolar que no es solamente un escenario físico, la escuela en sí, es un escenario simbólico. Trae cuestiones aparejadas, ¿no? De la imago que tenemos respecto de lo que es la escuela. Y por eso la escuela sigue siendo un lugar, a pesar de todas las cuestiones que tiene, la escuela sigue siendo un lugar donde el espacio donde a nuestros alumnos los miramos, los vemos, los acompañamos, saben ellos que están siendo mirados. Y por eso también aparecen las situaciones que aparecen, ¿no? Bien, dentro de los tipos de violencia en la escuela aparecen estos acá, ¿no? Violencia entre pares, hostigamiento, agresiones de adultos a estudiantes, también hay maltrato físico, verbal, simbólico o emocional, estudiantes hacia docentes o hacia el personal no docente, que también, al ser, hay una cuestión, pareciera que todo el personal que es no docente no pertenece a la institución, pertenece a la institución y tiene que ser parte de estos acuerdos institucionales de convivencia, tiene que ser parte de los acuerdos y hasta de los protocolos, ¿no? De los familiares hacia estudiantes y personal escolar, presencia de armas de fuego, blancas u otros objetos que puedan funcionar como armas, las armas tumberas que se llaman, o se daban en llamar, que aparecen en la escuela o en los alrededores de la escuela. André, perdón, aprovechando justo este tema, sí, Nora hace una consulta en el chat y dice, en una escuela los chicos se pelearon a puñetazos fuera de la escuela. ¿El equipo directivo tiene que intervenir aún a riesgo de su integridad física? Interesante. Aunque sea fuera de la escuela, aunque sea, antes se acuerdan que decían, bueno, pasó fuera de la escuela, 10 cuadras de la escuela, los chicos se juntaban y decían, bueno, nos vamos a pelear lejos, no, ahora no, por este concepto de la corresponsabilidad. Con lo cual los equipos directivos, equipo docente, equipo de orientación, están involucrados en esto de tratar de parar las cuestiones de violencia. Cuando decís integridad física es que te peguen, supongo, que puedas recibir
un piñón. La idea no es que uno... Sí, a eso me estaba refiriendo, porque otros tipos de intervenciones sí hemos hecho. Se hicieron actas para asesorar a los docentes, se hicieron actas para intervenir el equipo de orientación escolar, se habló con los padres, se trató en el proyecto institucional también en los AIC, pero bueno, ya era toda la escuela queriendo pelear y ahí me parece que, ¿cómo haces? ¿Llamás a la policía? Es Yo complicado. quiero comentarte algo. Esto es una manera que tengo quizás yo a veces de trabajar y de lo que pienso. Si yo soy director de una escuela, entiendo que los chicos son míos. Es más, aún siendo inspectora y jubilada, pasa algo en una escuela y lo primero que pregunta, ¿es nuestro? Es algo que uno lo tiene en la sangre, ¿no? Incorporado. ¿Es mío? ¿Son nuestros los chicos? ¿Qué pasó? ¿Es nuestro? Porque siempre genera la necesidad de intervenir. Y cuando suceden estas cosas, lo que el director o que los equipos directivos, los equipos de conducción, junto a los equipos de conducción escolar, tienen que volver a mirar el plan de prevención de riesgo para estar en lugares estratégicos y para agotar todas las instancias, porque más allá que ocurran en la vereda de la escuela, a la vuelta, a ver de qué manera podemos anticipar y de qué manera podemos trabajar estas situaciones, ¿verdad?, de violencia. Si ya sabemos, tenemos que trabajar y trabajar con la comunidad, trabajar con otros organismos, porque van a seguir sucediendo, pero de qué manera lo podemos trabajar, y por eso tenemos que agotar el plan de prevención de riesgo con intervenciones para que esto no suceda, o si sucede, disminuir cada vez más los riesgos para los docentes, para los directivos y fundamentalmente para los estudiantes. Y hay que trabajar con las familias, eso sí. Por eso a mí eso me parece, siempre me sale, ¿no? Los chicos son nuestros, así estén en la vereda, a la vuelta, en la plaza, sucede muchas veces, pero bueno, quizás volver a trabajar y volver a revisitar ese plan de prevención de riesgo para ver de qué manera, cuándo sucede, con quién sucede, qué curso sucede, a veces son entre los cursos y ver que salgan por distintas puertas, o tomar 10 minutos, uno sale en un horario y otro sale en otro. A veces nos pasaba entre primaria y secundaria porque coincidían en la salida y había problemas, y bueno, nos sentaremos los inspectores de nivel inicial, de primaria o de inicial y de secundaria junto a los directivos para ver la manera de evitar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Así que bueno, hay que leer, sentarse y tratar de pensar con otros y escuchar las miradas de otros para que estas situaciones sean cada vez menos. Eso que estás diciendo respecto de las distintas formas de trabajar, las salidas, las entradas, acordar con la familia, que los vengan a buscar, o sea, buscar la manera, que lo hemos hecho y creo que lo siguen haciendo las directores de secundaria, que son los que más problematizados estaban, por lo menos en algún momento, y también saber con qué los recluidos también, sí, es verdad. A veces hay que escalonar, sé que son difíciles porque los profesores cuentan con esos minutos para ir de una escuela a otra, pero bueno, son cosas que hay que revisarlas. Y también... Perdón, algo que agrego. Sí. Todo es posible para evitar situaciones de riesgo de los estudiantes. Entonces tenemos que pensar de qué manera junto a los inspectores, porque uno dice, no puedo salir, no pueden salir 10 minutos antes, dice, porque al final pierden la clase. Bueno, tenemos que ver sí, hay cosas que se pueden, que son flexibles, digamos. Lo trabajamos lo hemos trabajado. Sí, lo trabajamos con... vamos a seguir leyendo después las preguntas por el chat, así les vamos contestando a todos. Si querés, seguimos. Bien, seguimos. Pero algo más que quiero, antes que me olvide, así le digo, termino de contestar a Adriana, también fijarse con qué elementos, con qué instituciones sociales contamos, y a lo mejor ellas nos pueden ayudar. Me acuerdo que en algún momento acá se trabajó con ojos en alerta, que habíamos trabajado con la gente de la municipalidad, y bueno, con mejor o peor resultado, pero tratando de generar espacios donde los chicos pudieran manejarse tranquilos, y los adultos también, porque son nuestros hijos los que están
en el medio, ¿no? Bien, sigo entonces. Violencias entonces como expresiones en el escenario escolar, esto que decíamos, que creo que ya las dijimos, ¿no? Ya las leímos. Violencia hacia el personal docente, no docente, maltrato por parte de las personas adultas, acá esto que me quedé pensando si lo habíamos visto o no la anterior, por algo que alguien había dicho respecto de si la violencia era intrafamiliar, acá, violencia entre familiares y adultos referentes en la escuela, presencia de armas en el escenario escolar, si eso ya lo habíamos visto, entonces si pasamos a la siguiente, maltrato por parte de personas adultas, abuso sexual contra los niños, niñas, adolescentes, en el ámbito intrafamiliar, y acá es súper importante que trabajemos con la gente, todo lo que tenga que ver con el ámbito intrafamiliar comunitario, con la gente de los servicios locales. Es fundamental, porque hay muchas veces que tenemos que recurrir a ellos y las estrategias se las tenemos que pensar en conjunto, porque sola la escuela no puede y ellos solos tampoco pueden. Bueno, seguimos entonces en el ámbito escolar, ámbito mediático. Estos que aparecen acá, los tipos de violencia, ustedes las van a ver detalladas en la... No nos ponemos a hacer el detalle acá porque estaríamos muchas más horas, pero ustedes lo van a ver detallado en la guía cuando la leen. Lo que estamos haciendo acá es mencionarlas básicamente, ¿no? Seguimos entonces. Violencia por razones de género, y acá aparece un montón también, comentarios, mensajes sexistas, negación de identidad de género, bueno, violencias entre vínculos sexoafectivos, entre adolescentes y jóvenes, maltratos, abuso sexual, embarazo forzado, bueno, y así seguimos, ¿no? Femicidio, transfemicidio, travesticidio. Todo esto está, como les decía al principio, sustentado en las leyes que fueron surgiendo en estos últimos años respecto de todas estas temáticas. ¿Seguimos, Lau? Conflictos y vulneraciones en las redes sociales, un poquito lo habíamos leído, esto de la vida que es online, offline, lo virtual como real. Y acá básicamente el desafío de la escuela es prevenir, siempre estamos previniendo, por eso es que lo básico acá es la prevención, y promover prácticas de cuidado y respuestas educativas ante lo que son las redes sociales, que sabemos que son sumamente difíciles. Acá también necesitamos mucho del acompañamiento familiar, porque durante el tiempo que los chicos no están en la escuela, están en otros espacios y necesitamos que haya otras miradas adultas también. Esto del concepto de adulto responsable, ¿no? De alguna manera también hacerlo conocer a las familias, porque los necesitamos para hablar tener el mismo diálogo. Bien, seguimos un poquito más. Bueno, acá lo que aparecen acá son todos los formatos de generación en las redes sociales, ciberespigamiento, grooming, sexting, difusión de complejidad de imágenes, scratches. Marco normativo, lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder actuar, todo lo que es educación digital, la contención y si es necesaria la denuncia, hacer la denuncia. Entonces, padecimiento subjetivo. Bueno, acá un poquito lo que habíamos medio mencionado, las problemáticas que son psicosociales, que son graves, que son complejas, que requieren una mirada, volvemos a la mirada del cuidado, de los docentes capaces de reconocer los indicios, esto que decía Laura también hace un rato, hay que mirar, hay que leer, hay que aprender a leer, a nuestros alumnos aprender a leer los grupos y poder anticiparnos, ¿no? Y ante cualquier cuestión, que son situaciones más frecuentes, autolesiones, intentos de suicidio, cuestiones de ataques de ansiedad, bueno, esto tenemos que trabajar necesariamente con otros espacios sexuales, comunitarios. Nosotros podemos anticipar, podemos prevenir, y tenemos necesariamente que contar con otros actores sociales porque los necesitamos para actuar. Porque tiene que ser corresponsablemente, tiene que ser en conjunto. Y obviamente la familia. La familia es el eje fundamental en todo. Porque eso que Vanessa creo que fue quien lo dijo, la familia es fundamental. Por ahí la pico con los nombres, chicos, discúlpenme. Bueno,
Acción inmediata de derivación a salud mental, acompañamiento institucional, cuidado del grupo escolar, seguimiento sostenido. Porque cuando pasan estas cosas con un compañero, con alguien, le pasa, bueno, la peor situación que podemos tener es un suicidio, o una muerte de un compañero, a lo mejor sin que sea un suicidio, pero el tema del cuidado del acompañamiento, que igual aparece en otra filmina, necesitamos el cuidado, el seguimiento, y el seguimiento tiene que ser sostenido. Y contamos, si somos equipo de conducción, contamos con los inspectores y la orientación de los inspectores, y si somos inspectores, contamos con la orientación de la dirección de psicología, porque realmente están presentes, comprobados. Lamentablemente lo hemos comprobado. Así que tenemos que estar comunicados. Bien, seguimos entonces. Ay, perdón, quería agregar algo porque Dale. por eso la importancia de la mirada y de reconocer lo que sucede, ¿no? No dejarlo pasar nunca. Aunque me parezca, no lo vi o lo veo, no lo dejo pasar. No dejo pasar, siempre lo comunico. Trato que alguien más, si no puedo yo hacerme cargo en ese momento, siempre trato de que con el resto de los equipos o con los equipos, yo en los años que trabajé de inspector, realmente he admirado el trabajo de los equipos de orientación escolar que yo no dimensionaba en su momento todo lo que hacen los equipos de orientación escolar y realmente ante situaciones límites la manera en la que han trabajado. Por eso es muy importante que como docente, como directivo o como inspector tenga el seguimiento de esto. Nosotros nos hemos hecho presente en las escuelas permanentemente cuando han existido este tipo de casos para acompañar a los equipos de conducción, para estar al lado. Así que si me preparo para inspección, también intervengo en estas situaciones y comento y trabajo con los equipos de conducción esta situación. Y si me preparo para director, también, no lo dejo pasar. Trabajo con los demás, porque la mirada atenta y el cuidado sobre nuestros alumnos es fundamental. Y esto que decía André, lo peor que nos puede pasar es el suicidio o el fallecimiento de un estudiante, pues sí, eso es lo peor. Pero bueno, por eso tenemos que arbitrar todos los medios y aceitar mecanismos para estar alerta y para que esto no suceda. Te corté, perdón. No, está perfecto. Porque ahora me voy apurando, porque mirá por dónde están, me faltan como 10. Igual vienen rápido. El tema es que, tanto como los equipos directivos como los equipos de inspectores, la función que nos compete es la de acompañar. Estamos ahí para eso. Entonces, no nos podemos hacer los tontos. A veces pasa que la gente no quiere, le parece que si se involucra tiene un problema. Pero si no nos involucramos tenemos más problemas. Entonces, sabiendo lo que pasa, hay que accionar. Bien, consumos problemáticos. Acá tenemos toda una cuestión, porque a partir de la definición de las leyes de consumo, consumo problemático, 26934, entender el consumo es algo que afecta a la salud física, psíquica y los vínculos sociales, que pueden ser consumo de sustancias, consumo de tecnología, consumo de cuestiones vinculadas a la alimentación, juego compulsivo, que es una de las cosas que más nos estaba pasando en los últimos tiempos. Entonces, cuando vamos a hablar de consumo problemático, tenemos que pensarlo en términos de contexto, de cultura, de espacios, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿cómo accionamos? Avanzamos una vez. Bueno, esto que nos cuentan, ¿no? ¿Cómo es el enfoque actual del consumo problemático? Problema de salud pública y salud mental. No lo vemos como un delito, con lo cual no hacemos un abordaje criminal de la cuestión, sino entenderlo que hay que abordarlo multidimensionalmente y desde una perspectiva del cuidado, que requiere acompañamiento institucional y obviamente con mucha vinculación a salud mental. Bien, avanzamos un poquito más, pero así podemos contestar las preguntas. ¿Qué hacemos en la escuela? ¿Qué nos puede pasar? Que alguien consuma dentro de la escuela, que alguien ingrese con sustancias dentro de la escuela, que alguien venda sustancias. Bueno, en la guía van a encontrar
qué cosas tenemos que hacer en cada uno de los pasos, cuál es el protocolo que tenemos que seguir. Y acá sí, ustedes conocen su población, entonces, tengan en cuenta, o sea, hagan como foco en esos espacios particulares de qué cosas pasan en esa comunidad, en esa población escolar, para sobre eso empezar a armar, por un lado, cuestiones de acción, de protocolos de acción, y por otro lado, cuestiones de prevención, ¿sí? Y para eso tenemos instrumentos. Bueno, acá dice, ¿no? Intervención socioeducativa, prevención, derivación a salud, trabajo con familias y redes comunitarias, fundamental. Y siempre tenemos que hablar con la familia. Primero que nos van a decir los chicos, ay, no le dicen mamá, no le digan nada. No importa lo que ellos nos digan. Los tenemos que calmar, no los tenemos que asustar. Tampoco tenemos que decirle a la familia cosas que después terminen en una cuestión de violencia intrafamiliar, pero sí la familia tiene que estar sabiendo la situación y acompañando a ese niño, niña, joven, adolescente que es nuestro alumno, ¿sí? Avanzamos nada, y bueno, los fallecimientos en la escuela, que estos son todo un tema, porque bueno, no es algo que se ve todos los días, gracias a Dios, y no debería ser. Obviamente necesita de un acompañamiento particular, que por un lado va a ser efectivo y pedagógico, pero también tenemos que acompañar no solo a los supongamos que sea un alumno, no solo al grupo, a los docentes también, porque estamos todos involucrados y a todos nos afecta. Entonces, el fallecimiento de alguien dentro de la escuela es peor, es más terrible aún, pero tenemos que tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos al alcance de la mano para contener, para dialogar, para acompañar, para sostener, ¿no? Sea cual sea el rol que estamos cumpliendo. Y si solo no podemos, que puede suceder, contamos con nuestros compañeros inspectores, si somos equipo de conducción, con nuestros compañeros, con nuestros inspectores, con nuestros equipos a la vez con la gente de la dirección de psicología particularmente. Y bueno, sobre eso, realizar los trabajos necesarios para ir avanzando en la situación, porque lo cotidiano también se nos va a imponer y bueno, tenemos que seguir habitando la escuela y estar todos los días, ¿no? Así que, sí, vale. No, quería agregar nada más que cuando hay este tipo de situaciones así tan límites, se despliega el equipo de inspectores, encabezados por supuesto con los inspectores de psicología, con los equipos distritales y después el resto de los inspectores de los niveles y las modalidades también estamos al día, estamos al pie del cañón, o sea, porque en realidad hay que atender una cantidad de situaciones y de contener no solamente a los estudiantes, son las familias, son los docentes, de hecho también el equipo de conducción se ve muy afectado y por lo tanto hay que estar para acompañar todo eso, ¿verdad? Así que nunca solos, siempre en equipo, siempre en equipo. Y bueno, y por supuesto, yo insisto, ¿no? Con esto de los protocolos, siendo director, siempre me preparo para esta situación, y si no lo puedo hacer solo, me preparo con otros, llamo al inspector y digo, bueno, ¿y esta situación cómo la tengo que abordar? Y llamo a otros directores también de otras escuelas muy grandes. De bueno, hecho, las plenarias son un buen espacio para conversar estos temas, porque cada uno puede dar su mirada, su experiencia, puede abordar. O sea, me parece que hay espacios que son muy ricos para poder compartirlos. Entonces, usen todas las herramientas que tengan a la mano. Y si tienen que escribirlo en algún informe, pónganlo porque es importante. Es sumamente importante. Bien. ¿Ya estamos? ¿Seguimos? Bueno, acá lo que nos cuenta es cómo orientamos la intervención, contención emocional de la comunidad, acompañamiento institucional, comunicación responsable, clara, respetuosa y cuidada. Eso es fundamental. ¿Sí? Siempre el respeto. Final de la guía, ¿con qué nos encontramos? Herramientas y anexos, y dentro de las herramientas nos vamos a encontrar con un recursero. Cada institución tiene que elaborar un recursero institucional que van a, junto con el resto de las instituciones, conformar un recursero
distrital. Esto se encargará de acopiar el inspector de citología, que hará el diagrama de cómo usarlo, eso lo van a ver en los anexos, y hacer los relevamientos trimestrales, mantener las situaciones de conflicto actualizadas, porque esto sirve para el Observatorio de Políticas de Convivencia, y por otro lado también nos sirve para sistematizar y analizar la información, no solo que la sistematice desde allá, desde la dirección, sino que la podamos sistematizar y analizar nosotros también, porque ahí vamos a poder hacer una lectura cualitativa de qué situaciones son las que más tenemos, cómo venimos abordando, en qué cosas le estamos fijando y qué cosas nos están funcionando. Y toda esa información y todo nos permite, inclusive, y nos permitiría mejorar, ajustar lo que haga falta, ¿no? Y por otro lado tenemos, bueno, unos modelos de registro que aparecen ahí y protocolos de derivación. Y creo que hasta aquí llegamos, ¿no? No sé si hay algo más. Acciones frente a conflictos frecuentes. Esto sería como una síntesis de lo que veníamos hablando. Con los docentes. Espacios de reflexión para fortalecer la mirada de cuidado, promover la escucha y el diálogo con herramientas de resolución. Con los estudiantes, fomentar la participación democrática y vínculos respetuosos. Estoy queriendo leer algo ahí, pero no llegué. Problematizar transgresiones y su impacto en la vida escolar. Vuelvo a lo mismo. No lo mencioné, pero es súper importante que utilicemos distintos formatos, distintos dispositivos. Las mesas de participación particularmente me encantan, me parece, cuando yo era equipo, me funcionaron un montón con los chicos, lográbamos que se mezclaran entre todos los grupos, trabajábamos con los delegados. Es súper importante porque es la manera en que ellos desde las mesas de participación después pueden volcar información a los AIC, pueden trabajar con los delegados, se puede trabajar con los delegados, se pueden hacer consejos de aula. Utilizar todos estos dispositivos son importantes para fomentar lo que es la participación democrática y los vínculos respetuosos. Y poder hablar de cualquier tema, eso es sumamente importante. Bien. Bueno, institucionalmente anticipar del proyecto de convivencia institucional, conformar con estas mesas de participación, importante, pueden incluirse las familias, pueden incluirse el personal no docente dentro de las mesas de participación cuando las hacen ampliadas, o están buenísimas, a mí me encantan. Pero bueno, esto es mío, particular. Construcción colectiva, que genera grupalidades saludables, mejorar las condiciones de enseñanza y habitabilidad de la escuela. Es muy importante a veces generar espacios donde los chicos, además del trabajo pedagógico, puedan hacer otras cosas. Usar, por ejemplo, las orientaciones del nivel secundario, las orientaciones para generar compromisos. Yo pienso en una de las orientaciones que es comunicación, por ejemplo, que tienen acá una radio y los chicos les gustaba mucho participar. Bueno, por allí estaba la directora, así que después me dirá si continúa siendo igual. Pero lo que es educación física, porque esto también de la posibilidad de poder interactuar con otros niveles dentro de la escuela, siendo ellos quienes lideran ciertas actividades, es muy importante, muy interesante, porque también uno los pone en otro lugar y con otro nivel de responsabilidad, y es una forma de lograr grupalidades que sean mejoradas, que sean saludables. Bien, ya estamos con las manos. Perdón, Andrea. Dale, hola, Claudia. ¿cómo estás? Acá está la directora de la que estaba hablando hace un ratito. Acá está la directora de la escuela que tiene una radio, sí. Seguimos trabajando, le estamos dando una vuelta de tuerca a esa radio. La escuela en este momento está muy linda, la verdad es que estoy orgullosa del lugar donde estoy. Ya lo sé. Estamos trabajando un montón y estamos utilizando la radio para articular con otras escuelas, con cuestiones que tienen que ver barriales también, como por ejemplo acá en Biona hace un trabajo muy importante, entonces también estamos utilizando para llegar a la comunidad y para hacer otras cuestiones, y bueno, y también como es orientación en comunicación, es la única escuela acá en Pringles, yo soy de Coronel Pringles,
que tiene esa orientación y estamos trabajando con el tema de las pasantías, así que vamos a trabajar con oferentes como multimedios, por ejemplo, para que los chicos puedan ver más allá de la radio de la escuela, un lugar más grande, inclusive después hasta pueden conseguir trabajo en ese lugar, que es una empresa de acá de Pringles que tiene un canal de televisión, que tiene una radio también y que tiene un periódico. Entonces, es muy importante para nosotros crecer de esa manera, sí. Buenísimo, está buenísimo, tiene que ver con las articulaciones de las que hablábamos, ¿no? Bien, y para finalizar entonces, como docentes somos garantes de derechos y cuidadores de la convivencia, con compromiso ético y trabajo en equipo, podemos transformar los conflictos en oportunidades, y a eso le apuntamos, a trabajar los conflictos en oportunidades. Nadie dice que sea fácil, nadie dice que sea sencillo, pero hay que apostarle a eso porque es así. Muchísimas gracias. Y ahora las preguntas que quieran las respondemos. Ya te las leo, Andrés. Espérame que voy a dejar de presentar. Sí, así nos ponemos todos a la vista. Fíjate que se me acalambró la mano de tener el microfonito. Uy, ¿cuántos somos? Bueno. Bien. Sí, leí. A ver. Uy, cuántos mensajes, muchos mensajes, entonces... ¿Mucho? Bueno, si no... sí, no, ya está leído. ¿Alguien pregunta siempre con iniciales? Sí, a ver, sí, siempre con iniciales cuando son menores. Porque hay algo que no les dije, chicos, pero los equipos de orientación y los inspectores de psicología, y obviamente los equipos de conducción de cada lugar, también actúan en, por ejemplo, los institutos de formación docente o los institutos de nivel superior, con lo cual ahí estamos hablando de adultos y no tenemos el tema de la reserva de la identidad. También tenemos que intervenir, obviamente, porque son alumnos nuestros, ¿no? Desde ya. Pero bueno, estamos hablando con otro formato. La guía sirve también para los CAI. El CAI es el Consejo Académico Institucional en los institutos de nivel superior. Bueno, Kailiana dice, es importante la articulación intersectorial para abordar las situaciones de violencia, sin duda. Totalmente. Sí, acá María José, bueno, Andrés dice, son épocas álgidas para los equipos de orientación. Bueno, no todos los inspectores están presentes. Bueno, a veces pasa, pero bueno. A veces pasa que no tenemos inspectores. Para que se den les cuento una anécdota, voy a ser autorreferencial, pero Pringles estuvo, creo que alrededor de cerca de 20 años sin inspector de psicología hasta que aparecí yo. Y los equipos, y acá también me voy a poner orgullosa de los equipos se manejan muy bien, se saben manejar muy bien, y saben enfrentar situaciones solos a veces, o sea, nosotros sí teníamos el acompañamiento de inspectores de psicología de otros distritos, pero no teníamos el inspector en el distrito que a veces ante la urgencia lo necesitamos ya. Entonces, esos formatos, esas cuestiones, realmente los equipos tienen muy buena predisposición y actúan muy bien en las situaciones. Y bueno, cuando no tenemos el equipo, ahí tenemos, lamentablemente. Gracias, Solange. Bien, había otra consulta, a ver, ¿puedo leer? A veces puedo leer rápido, a veces se me escapan los leí recién, consultan sobre escritura de la situación de conflicto informe. ¿Quién o quiénes deben escribir y elevar a la inspectora de psicología? En el caso de que la escuela acá hay algo importante. Tenga equipo y no tenga equipo. No importa, porque acá no es propiedad del equipo la situación de conflicto. La situación de conflicto la escribe el que la vive, el que la pasa, el que la tiene. ¿Pueden contar con el acompañamiento del EOS y está? Sí. ¿Con el acompañamiento del equipo de conducción? Sí. Pero no es propiedad de los equipos como tarea. Entonces, quien
quien está en esa situación de conflicto es quien la tiene que escribir, porque aparte es la persona que la vivió, entonces sabe. Y se escribe, cuando ustedes miran la planilla dice qué cosa, en qué lugar. Entonces, hay aparte un documento, que después lo buscamos en todo caso y lo damos, donde dice cómo se escribe. Es una parte que tiene la fecha, quiénes intervienen, cuál es el cargo de la persona que interviene, qué es lo que se hace, qué se resolvió, si quedó algo pendiente, en qué fecha, porque supónganse, no sé, quedamos que vamos a trabajar con la gente de salud mental del hospital el 30 de agosto. Entonces, el 30 de agosto fuimos al hospital, la gente de salud mental no nos atendió, o el 30 de agosto fuimos al hospital, la gente de salud mental nos recibió, hicimos y así vamos describiendo lo que va pasando fecha por fecha. El equipo de conducción tiene que saber cómo completar la planilla porque, bueno, la responsabilidad de la escuela, la cabeza de la escuela, es el equipo de conducción. Entonces tiene que comenzar. Si el equipo... Sí, perdón. Perdón, vuelvo a repetir esto. Los chicos son nuestros. No es solamente a que se encargue el equipo de orientación. La responsabilidad del cuidado es de todos. Lo dice el decreto 2299. Corresponsabilidad. Corresponsabilidad. No se lo olviden. La ley nos enmarca a todos los que estamos dentro de la escuela. Por eso es una decisión hoy estar en un cargo en una institución educativa. Chicos, perdón. Sí. No, hay algo que es re importante. En el reglamento de instituciones educativas dice cuál es la función de cada cargo. Que hay una descripción de lo que cada uno tiene que hacer, obviamente la política de cuidado en primer lugar. No nos podemos deslindar de esa responsabilidad, porque está en juego nuestra profesión, está en juego nuestro cargo, está en juego nuestra cabeza. O sea, no podemos mirar para otro lado. Podemos no saber, porque sucede algo y nosotros no estamos enterados, y eso puede pasar. Pero no podemos no accionar, porque es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, es súper importante eso, tenerlo en cuenta. Perdón, yo te corté, Clau. Ibas a decir algo más. Iba a decir algo más y tengo este problema que se me olvidan las cosas, perdón. Sí, venía con esto de que los chicos son nuestros, no mirar para el otro lado y hacernos cargo, eso con seguridad, a quien esté en ese momento y trabajar, porque a lo mejor este es el inicio, era la última hora, 1:05, lo dejo pasar para mañana, no lo dejo pasar para mañana, escribo, hago un acta rápidamente en el cuaderno, acta que esté completa, y la entrego en dirección, la entrego a quien esté a cargo y le digo, esto es lo que vi hoy, 1:10, no lo dejo pasar. Entonces mañana lo vuelvo, o por teléfono el director cuando lo lee me llama y dice qué pasó y lo puedo ir tratando con otros, pero siempre estas cuestiones lo sigo trabajando, ¿verdad? No. Alguien estaba diciendo algo de una vicedirectora, pero no llegué a leer en los mensajitos. Ileana Forestier, bueno, es de Tres Arroyos, Ileana. Es importante conocer la guía también como una herramienta de cuidado para los docentes, en un contexto, nuevamente, hay múltiples padecimientos sociales, sí, sin duda. Sí. Esto es un espacio que todavía hay que dar y darle mucho espacio a esto, ¿no? De las distintas situaciones de conflicto que suceden en las escuelas y para todos los que integramos las escuelas. Es que estamos involucrados todos dentro de las situaciones de conflicto. El padecimiento subjetivo no es solamente del alumno, también del docente. Entonces, no es que hablamos de los alumnos porque son menores y están a nuestro cuidado. También están a nuestro cuidado nuestros equipos de docentes. Y también ante determinadas situaciones tenemos que hablar con el inspector y el inspector sabrá a quién se tiene que dirigir si no lo puede resolver solo. Pero sí, el padecimiento es de todos los que habitamos la escuela. Y los problemas, o sea, de hecho, sabemos que ha habido agresiones y acá encontré el mensaje de Sonia, dice, ¿por qué una vicedirectora le dijo a una jefa de preceptores que debía ser la situación de conflicto y otra colega le dijo que la obligación es del directivo de completar el informe? Entonces el que vive la situación debe completarla. Esto es lo que iba a decir hace un ratito y se me fue, perdón, ¿no? Es una decisión estar en una institución educativa. Entonces, soy jefa de preceptores, hay una situación,
tengo que saber qué hago en la situación de conflicto. No es que la vicedirectora me dijo, no importa, yo la escribo. Yo la escribo porque tengo una responsabilidad como preceptora, como jefe de preceptora, como parte del equipo, como docente, como EMATP, no importa, yo la escribo. A lo mejor no será ese el formato. Mañana me dan otro formato y lo completo como tiene que ser, pero hoy escribí claramente lugar, fecha, quién estaba, qué pasó, quiénes eran los intervinientes, quién soy yo, escribo, firmo, dejo mi número de documento y se lo entrego y abajo escribo, dejo copia al responsable fulano de tal a las 13:05 y lo entrego porque es mi responsabilidad. Y lo hago también porque tomo la decisión de estar en una escuela y forma parte de mis obligaciones. No es que era la otra, uno lo tiene que hacer, esto, no, lo hago. Por eso a veces son decisiones hoy, no son decisiones fáciles, porque hoy ser director es complejo. Ser vicedirector es complejo, ser regente es complejo, ser secretario, todos los cargos son complejos. Entonces, si sabemos que van a ser complejos, sabemos que tenemos que entrar y que tenemos que dar todo. O sea, nos va a pasar que tenemos que hacer muchísimas actividades y bueno, a veces es complejo y es difícil, pero bueno, si me cuesta y no lo sé hacer, me apoyo en otro, pregunto cómo se hace, vuelvo a preguntar tantas veces como sea necesario para hacerlo, pero lo que no tengo que dejar y sacar el ojo al cuidado que tengo que tener de nuestros estudiantes. Vuelvo a repetir, para mí los chicos son nuestros. Puedo escribir con otro. O sea, si yo no lo sé hacer solo, puedo escribir con otro, no hay problema. Pero a lo que voy es que no es que haya una persona, y tengo que, justo se fue la social, que es la que se encarga de hacerlo, justo se fue la jefa preceptora, que es la que... Bueno, si no está, y si no viene porque se tomó una licencia, que no vamos a hacer la situación de conflicto. Las situaciones de conflicto pasan y los problemas siguen avanzando y también tienen fecha de vencimiento. Entonces, se detectan, o sea, hay cuestiones, ¿no? Los chicos son de todos. Bien, acá escribe Liliana, los protocolos de acción y seguimiento ante una situación deben ser comunicados, explicitados y puestos en concepto. Totalmente de acuerdo. Sí, tal cual. La conducción tiene que dedicarle un tiempo a escribir. Esto de sentarme y reunirme con el equipo de conducción y decir, frente a este problema, ¿qué hacemos? Lo tenemos que comunicar, lo tenemos que trabajar, no solamente comunicar ni indicar, o sea, no existe la comunicación sola y la indicación, necesita un trabajo posterior. Encuentro el espacio, encuentro la reunión y digo, les enviamos esto por correo electrónico, les enviamos esto porque es importante para acá, lo hacemos con este objetivo y porque ustedes van a ser responsables. Entonces, como director, lo hago. Y como inspector, cuando visito, puedo consultar y preguntarle al director cómo estás abordando, cómo va tu plan de prevención de riesgo respecto a esta situación. Fíjate que las últimas 3 situaciones de conflicto fueron sobre este tema, cómo lo están abordando. Entonces, en mis distintos roles voy trabajando cada una de esas cuestiones, ¿no? Es fundamental eso, como inspector, ¿no? Si yo voy a ser inspector, tengo que saber que hay temas que los tengo que seguir. Y si las situaciones de conflicto se presentan, claro, bueno, tengo que seguirlo. Dice, Liliana dice, ¿cuántas situaciones de conflicto se originan por los educadores e intervenciones desafortunadas por desconocer? Y es lógico. Es verdad. Gente actúa lamentablemente mal, a veces mete la pata. Pero chicos, es re importante, miren, es re importante que si ustedes como equipo directivo se dan cuenta que hay algo que no está funcionando, que necesitan hablar con sus docentes, con su equipo, con su gente, bueno, se puede pedir al inspector un espacio, porque tenemos el problema de que no se puede, la gente no quiere venir fuera de hora, bueno, se puede hablar con el inspector, se puede pedir un espacio. Un día decimos, bueno, la primera hora, así como hacemos, o utilizar las jornadas institucionales, bueno, vamos a utilizar 1 horita y nos vamos a dedicar a esto. Vamos a utilizar la primera horita de tal día, no lo vamos a hacer todas las veces, pero, a ver, necesitamos que todo el mundo sepa, conozca, y el mensaje sea claro, sea breve. No tenemos que hacer reuniones así como de 1000 horas. No, con una reunión cortita, con los puntos bien claros, y sabemos cómo manejarnos, eso es fundamental. Ahí una de las chicas dice acuerdos institucionales. Comparto totalmente. Sí, que los acuerdos institucionales tienen que hacerse en un momento determinado, se tienen que revisitar, se tienen que volver a leer,
Tienen que Sí, ser sí. compartidos, acordados, consensuados y luego respetados por todos. Por Eso es todos, así. Para totalmente. mí los acuerdos institucionales son fundamentales. Y cada docente que ingresa como director, como parte del equipo de conducción, lo pongo al día. Le digo, mira, en esta escuela, este es nuestro proyecto institucional, este es nuestro plan de prevención de riesgo, estos son nuestros acuerdos, y bueno, y después voy por lo curricular, pero me parece que cuando alguien ingresa a una escuela me tienen que decir estos 4 elementos, ¿no? Que forman parte del proyecto institucional, pero tienen que tener claro, porque una escuela tiene su cultura, su propia cultura. Tal cual. Entonces, lo pongo al día de lo que nosotros vamos a hacer. Vas a ingresar a esta escuela con estas características y con estos acuerdos. Así trabajamos en esta escuela. Así que yo también comparto con ustedes, chicas, que forma parte de los... Ustedes piensen que cada escuela está inserta en una comunidad y esa comunidad tiene características particulares. Entonces no es lo mismo, aún viviendo en un espacio, en un pueblo que sea chico, no es lo mismo una escuela que está en una punta del pueblo que la otra que está en otra punta del pueblo, porque la población es diferente. Entonces tienen cuestiones diferentes. Bueno, ahí Carla dice, ¿cómo poder trabajar desde lo pedagógico con un estudiante? Ingresa a la dirección, toma el celular de la vice, lo descubre y luego a la semana toma el celular a otro compañero y también y también se lo encuentra en su mochila y la familia niega diciendo que no todo tiene nada que ver con su hijo. Bien, nosotros como adultos algunas restricciones tenemos que tener en la escuela porque, bueno, ustedes saben que es probable que alguno de los chicos quiera ingresar, quiera sacar, puede suceder eso, pero bueno, como adultos tenemos que prevenir ese tipo de situaciones en el cual no deje abiertas determinadas puertas, o sea, tengo que abordar toda esa situación, ¿verdad? Se puede trabajar desde lo pedagógico, pero también hay un trabajo con el estudiante, un trabajo con la familia importante, ¿no? Porque, bueno, la escuela tiene que tener algún tipo de forma de actuar para que esto se aborde. Los acuerdos institucionales de convivencia son un buen lugar para definir, porque no hay nadie más justiciero, por decirlo de alguna manera, que los mismos chicos. Entonces, cuando la situación se plantea, cuando hablamos de consejos de aula, cuando hablamos de mesas de participación, bueno, esos son espacios donde estas cosas se pueden llevar. Y eso después se vuelca en el acuerdo institucional de convivencia. Bueno, a ver, este chico sacó el celular de fulano, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, sabemos que tiene que haber una consecuencia lógica por la conducta que ha tenido. Bueno, se define a partir de ese acuerdo institucional de convivencia. Sería una manera, yo lo haría así, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Bueno. No sé si Bien, queda alguna otra. Me parece que que leí todo, son acuerdos institucionales, estamos de acuerdo. Creo que la persona que interviene la debe realizar, bueno, dice, creo que leí todas, que también me parece importante lo que se marcó anteriormente, tener una buena lectura a ver si lo de Liliana, también me parece importante anteriormente tener una buena lectura de nuestros alumnos, cómo miramos, qué observamos y trabajar y crear espacios, claro, para reflexionar sobre esto con la comunidad educativa. Sí, perfecto, está bien. Sí, correcto. Estamos de acuerdo. Gente. Bueno, no sé si ustedes quieren abrir los micrófonos, no escriban, pueden escribir en el chat, pero tranquilamente, bueno, bien. Bueno. ¿Puedo hacer una acotación que a lo mejor dio lugar a un malentendido? Sí. Yo estaba refiriendo a esa situación, no es que mire para el costado, intervine, pero fue una situación, digamos, que como que me desbordó. Más que nada en ese sentido quería saber, porque inclusive algunos compañeros preceptores me decían, pero mirá, si me pasa fuera del horario escolar, la RT no me cubre. Y yo no sabía qué contestarles, más que nada para desasnarme un poco, les soy honesta. Pero no en ningún momento quise decir que uno miraba para el costado. No, pero no se entendió así tampoco, ¿eh? No, se entendió bien lo que dijiste. Profesora, yo imagínate, hace 21 años que soy docente, jamás miré para el costado, porque si no, no podría ser docente.
en principio. Si es una cuestión de la RT, Nora, para sacarnos las dudas, la RT cubre desde que salís de tu casa, llegás a la escuela, el horario escolar y el recorrido de ahí hasta tu casa. O sea que si estuviesen en la puerta de la escuela y termina de salir, los cubre la RT. Pero bueno, siempre uno trata de no llegar a ese tipo de situaciones. No sé, trabajar de alguna otra manera para evitar ese tipo de situaciones. Acá en Tres Arroyos últimamente también ocurre mucho esto, lamentablemente, ocurre mucho como ocurre en toda la sociedad, esto de los chicos afuera de... Se viven tiempos difíciles, sí, es un desafío enorme, la verdad que sí. Pero bueno, seguimos trabajando, creo, escuela, familia, Sí, yo creo que pasa con por los ahí. estudiantes, mucho diálogo con los estudiantes dentro de la escuela, poner estas temáticas en la mesa y decir, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué edad tenemos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué esto? ¿Por qué reacciono así? O sea, trabajar de distintas maneras en las escuelas, preparar jornadas, hacer jornadas, preguntarles a los equipos, a los inspectores, a otras escuelas cómo lo podríamos abordar, hacer una semana puntualmente, crear actividades, trabajar con educación física, que educación física tiene... No me pregunten qué, pero tiene como otra llegada, otra forma, no sé si es el espacio donde se da, pero a veces tipo de actividad, riquísimas en educación física como en artística, que a veces no salen en, no sé, digo yo, historia o en matemática. Pero bueno, trabajar no, pero con... eso también, a veces si se puede, porque a veces no se puede, pero hay veces que los profes se pueden juntar en algún proyecto y trabajar en conjunto y los resultados están buenos. Yo quería agregar una Dale. cosita. ¿Qué tal? Dale. Bueno, es muy interesante poder refrescar la guía siempre, ¿no? Y yo digo, hay que una de las compañeras decía que son tiempos difíciles, y sí que lo son en las escuelas, como el impacto social y demás. Y qué importante conocer esta guía y las cosas que tenemos como escuela a nuestro alcance para así poder hacer, también como una especie de poder evitar la frustración que nos genera, si no, a veces el trabajo. Entonces, esto que ustedes dicen, las mesas de trabajo, los acuerdos, los AIC, todo el intercambio que se viene dando en el chat, nosotros siempre lo trabajamos un poco así porque a veces como que de golpe queremos hacer todo y encontrar la solución de todo, y no podemos, y viene la frustración, pero sí hay pequeñas cositas que podemos hacer tanto para nuestros estudiantes como también para cuidarnos nosotros como educadores. Por eso dije esto bueno, yo trabajo en equipo de orientación escolar y en el EDI hace muchos años, y esto de que hay programas hoy en la modalidad de psicología sobre una mirada de cuidado, para trabajar con preceptores, con chicos a nivel primario, qué importante esto de conocer nuestros alcances y cuidarnos y trabajar posicionados en la guía. Lo mismo que las situaciones de conflicto. Tenemos 48 horas para hacer lo que es administrativo. Actuemos con la guía, tomemos distancia, calma, y alguien la va a hacer, ¿no? Porque es como que cuando algo irrumpe queremos hacer todo ya. Y en ese todo ya es cuando a veces... Por eso conocer cómo los paso a paso cómo nos ayuda en el trabajo. Así que quiero agradecerles por refrescar todos estos puntos de la guía. Por favor. Muchas ¿Sabés lo gracias. que pasa, Ileana? A veces la misma ansiedad del directivo, como que hay que hacerla ya, y se produce como una locura generalizada ante el imprevisto, ante esto que surgió, emergió, disparó un montón de cuestiones, porque hay que cumplir, sí, hay que cumplir, es verdad, pero también hay que pararse a reflexionar y ver cómo lo resolvemos, porque si no se hace muy caótico. Así que, bueno, haber al menos dos responsables en torno a lo que acabas de decir. Esta ansiedad a veces le ocasionan la sensación que tienen los directivos sobre los inspectores. Me van a retar, me van a decir una cosa u otra, pero bueno, los tiempos son los tiempos y se establecen a través de la normativa vigente también. Primero, sí, pero también está bueno que se pueda establecer un buen diálogo con el inspector. Por eso que te decía, la función del inspector no es de control, no, es un lugar de acompañamiento. No sé si vos te estás preparando para el
inspector, pero bueno, dentro de toda la documentación justamente lo que nos dice es eso. Y yo como inspectora también, mi idea era generar un buen equipo de trabajo, porque si yo tengo un buen equipo de trabajo, trabajo bien, trabajo de la mejor manera que puedo trabajar, ¿no? Esa es la idea. Tal cual, tal cual. Sin ninguna duda. Han cambiado los tiempos, incluso en la forma de percibir el cargo de inspector, el rol del inspector también, digo. Pero por ahí las tradiciones, las viejas tradiciones que han acarreado otros equipos de conducción en otros tiempos, hace que tenga que resolver todo ya, que siempre me sienta solo, que pase esto. Y bueno, hoy la política educativa misma de la provincia que nos propone, en mi caso, para el concurso de directores de secundaria, que también me tocó pasar por el cargo de director, tenemos que empezar a tejer este equipo de trabajo con nuestro costado, de arriba, de abajo, porque son una situación escalafonaria, nada más, pero el equipo de trabajo. Tal cual. Bueno, gente, estamos como pasaditos de horas. ¿Sí? Bueno, les agradecemos muchísimo, pero muchísimo que nuevamente nos hayan acompañado, así que si les gustó, nos pueden seguir por las redes sociales, nos siguen poniendo el like, nos comparten las historias, se las comparten si están en algún grupo y bueno, eso sí, nos van pasando. Sí, queda grabado, Gabriela. El Meet se toma unas horas hasta enviarnos la grabación, así que mañana a la mañana ya vamos a tener la grabación y vamos a enviar el material, este PowerPoint y esta grabación a todos los que nos dejaron el correo electrónico. Es la única manera que tenemos de mandarlo, así que bueno, les agradecemos muchísimo quienes estén haciendo con nosotros el grupo de acompañamiento de escritura para nivel secundario, los esperamos el viernes, los esperamos el sábado, para quienes esté haciendo con nosotros la capacitación para prueba de selección de inspectores, también los esperamos. Y bueno, y ahí tenemos una encuesta en las redes sociales para ver en qué quisieran capacitarse, así que bueno, les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias, excelente todo. Bueno, Muchas gracias.